Estamos ante una sesión magistral más de la asignatura de Sociología del grado de Ciencias Políticas y de la Administración. En esta sesión lo que vamos a hacer un poco es presentar cuál es el papel que las ciencias sociales tienen que desempeñar en los nuevos escenarios del siglo XXI, esa nueva centuria que nos ha adentrado en el tercer milenio. Y qué mejor, para empezar esta clase, que recordar los cambios que se han producido en el siglo XX, cambios que han mutado por completo el escenario social, político y económico, así como cultural, de las sociedades avanzadas. A continuación, enumeraré una serie de estos cambios. Mi pretensión no es ser exhaustivo, pero sí dar unas pinceladas de trazo grueso sobre lo que ha sido el siglo XX. Durante el siglo XX hemos asistido a la consolidación de unos modelos democráticos de convivencia. Atrás quedan la época de dictaduras, atrás quedan las épocas de aquella democracia liberal. El sistema democrático en las sociedades avanzadas se ha asentado plenamente, goza de una muy buena salud, a pesar de que en algunos momentos se encuentre un poco debatido y criticado por ciertos sectores. También hemos asistido durante el siglo XX a las concentraciones urbanas, de tal manera que las sociedades agrarias, con una población ubicada fundamentalmente dentro del sector agrario, tanto a nivel productivo como a nivel de residencia, ha pasado a ser un sector minoritario. Igualmente, otro de los grandes cambios ha sido el acelerado proceso de descendencia de población activa en el sector agrario y el incremento en el sector industrial y de servicios. Aún más, en el siglo XXI estamos asistiendo a la emergencia de lo que podríamos denominar el sector cuaternario, que se está plenamente consolidando. Con esta denominación aludimos a aquel sector de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación. También el siglo XX ha significado el aumento del trabajo extradoméstico de la mujer. Ya no es para la mujer el hogar su reino donde tenía el trono de la cocina. Actualmente, sobre todo en los segmentos de población más joven, vemos cómo las labores domésticas son compartidas por ambos sexos. Pero no solamente eso, la mujer se ha ubicado plenamente dentro del escenario público, desempeñando importantes tareas laborales. Igualmente, hemos asistido a una elevación de las tasas de escolarización de los dos sexos. En los países avanzados, y España es buena muestra de ello, nos encontramos como la franja de población comprendida entre los 18 y 24 años, casi un 60%, se encuentra dentro de lo que podríamos denominar estudios universitarios. También hemos asistido a la secularización. El papel de la Iglesia como institución empieza a tener cada vez menos importancia. No quiere decir eso que las personas del siglo XXI no sean religiosas, no, sino sencillamente que la Iglesia como institución no desempeña el papel clave que tuvo en épocas anteriores. También hemos asistido al desarrollo del bienestar económico y de las sociedades de consumo, piezas clave del estado de bienestar, la gran construcción del siglo XX. Igualmente hemos asistido a un cambio en las estructuras ocupacionales y en la reducción del paro. Estos han sido en buena medida, insisto, a trazos gruesos, los grandes cambios que se han experimentado en el siglo XX, hasta el punto que podemos decir que hemos asistido al tránsito de unas sociedades industriales a unas dinámicas sociedades industriales, tecnológicamente avanzadas, de la información, del conocimiento, que se adentran con ilusión en el tercer milenio. Insisto, se la denomina de diversa forma: del conocimiento, tecnológicamente avanzadas, posmodernas, dopomodernas. Aún más, podríamos decir que son los cambios tan acelerados que no se ha consolidado todavía un concepto para denominar a estos nuevos escenarios. Ahora bien, una vez que hemos presentado una pequeña descripción y enumeración de los principales escenarios, vamos a ver cuáles son los rasgos distintivos de los nuevos escenarios del siglo XXI. En el siglo XXI se nos está produciendo una creciente disgregación del tejido social. Dicho en otros términos, asistimos a los procesos de desestructuración, de tal manera que los ligámenes de carácter adscriptivo pierden peso, adquieren cada vez más fuerza los ligámenes de carácter adquirido, hasta el punto de que el ser humano en el siglo XXI se convierte en una especie de Robinson arrojado en el espacio y en el tiempo de la propia existencia. También nos encontramos con una saturación del modelo de Estado social. Decir saturación no significa decir que el modelo de estado de bienestar que hasta ahora se nos ha desarrollado, donde el Estado recoge unos impuestos que posteriormente distribuye mediante servicio a los ciudadanos, haya entrado en declive. Tan solamente que emergen nuevas necesidades
que requieren la participación de nuevos actores y nuevos mecanismos de intervención. También asistimos a la crisis del Estado-Nación y junto al mismo tiempo que nos emergen nuevas entidades supranacionales que trascienden a los propios Estados, nos encontramos con la emergencia de los fenómenos localistas que en buena medida se convierten en expresión de los elementos identitarios de una sociedad posmoderna cada vez más anónima. Por eso, uno de los elementos distintivos de esos nuevos escenarios es lo que podríamos denominar la dualidad entre globalización y localismo. También nos encontramos con la emergencia de nuevos estilos de vida y el privativismo, nuevos estilos de vida cuyo rasgo distintivo es el individualismo. Hay incluso sociólogos que llegan a decir que la sociedad posmoderna está caracterizada por la emergencia de nuevos egoísmos. Y en buena medida esto tiene razón, en cuanto que asistimos a la transformación de una serie de instituciones primarias que habían dado sentido y significado a nuestra existencia. Pensemos, por ejemplo, en el caso concreto de la familia, que no es una institución que esté en crisis, sino que está sufriendo un proceso de mutación, y de la familia nuclear asistimos a la emergencia de nuevas formas familiares. Y otro de los rasgos distintivos de estos nuevos escenarios son las nuevas migraciones que, como se verá en otro tema, sus rasgos distintivos van a ser la aceleración de los flujos migratorios, la feminización, la inclusión de las políticas migratorias dentro de la agenda política. A ello habría que añadir también, como otro de los rasgos distintivos del siglo XXI, la crisis de los actores políticos tradicionales, concretamente los partidos políticos y los sindicatos. Las nuevas generaciones cada vez se ven menos identificadas en estos actores. Emergen otros nuevos actores que forman parte de ese gran paquete de los nuevos movimientos sociales, en los cuales los segmentos de población más jóvenes ven perfectamente insertadas sus elementos identitarios. También nos encontramos con nuevas formas de terrorismo organizado. ¿Quién no tiene en mente en estos momentos, pues por ejemplo, los atentados del 11S en Nueva York, los atentados del 11M en Madrid o los atentados del 7J en Londres? Hasta el punto que podríamos decir que las sociedades del siglo XXI se han convertido en sociedades cada vez más arriesgadas, cada vez más inseguras. Unido a este elemento de nuevas formas de terrorismo organizado, también nos encontramos con la emergencia de fundamentalismos religiosos y étnicos. La etapa de la modernidad, caracterizada por esa uniformización de categorías abstractas como la categoría de individuo y ciudadano, da paso a la emergencia de elementos identitarios en los cuales la religión empieza a cobrar un papel clave. Y junto a ello, la acentuación de las desigualdades sociales, que en buena medida no están ligadas simplemente a factores de carácter económico, sino también a factores de carácter tecnológico. Pensemos, en este caso concreto, en la brecha digital que se nos abre en la sociedad del conocimiento por poseer o no el dominio de las nuevas tecnologías. Y por último, otro elemento distintivo de los nuevos escenarios del siglo XXI, la solicitud de humanización de los ámbitos de vida y de las organizaciones de trabajo y de servicio. ¿Qué respuestas tenemos que dar ante estos nuevos escenarios y ante estos nuevos desafíos? Pues en un primer lugar, construir un ambiente gobernable a escala humana. De hecho, la sociedad del siglo XXI será una sociedad que esté marcada por la dualidad o la dialéctica entre la sociedad de lo técnico y la sociedad de lo humano. Garantizar el acceso de derechos e intereses legítimos y difundidos por parte de las comunidades. Habrá que reequilibrar los desniveles territoriales. Habrá que gestionar la ciudadanía en relación a las diversas pertenencias comunitarias, que son al fin y al cabo donde se adquiere la identidad. Habrá que administrar los riesgos sociales en una sociedad que, como decíamos anteriormente, ha perdido la dosis de seguridad que la caracterizó en el siglo XX. Y habrá que elaborar una nueva cultura de los derechos de la vida cotidiana. Si esas son las respuestas que hay que dar ante los nuevos escenarios, emerge un interrogante. El interrogante es muy sencillo. ¿Qué pueden aportar las ciencias sociales? Pues, en primer lugar, una información muy valiosa sobre los cambios sociales. Cambios que afectan tanto a lo macro como a lo micro, tanto a las estructuras como a nuestra vida cotidiana. Y en este sentido habrá que apostar por lo cuantitativo y lo cualitativo y la intersección de ambos. Y los estudios en materia de ciencias sociales tendrán que superar la visión dicotómica de lo micro y lo macro para apostar por perspectivas de carácter relacional. Habrá que ayudar a la elaboración de nuevas formas de intervención social más acordes con la nueva realidad. Y en este sentido las ciencias sociales jugarán un papel clave. Los ciudadanos
están demandando no más derechos, no más prestaciones, sino lo que están demandando es más calidad en las prestaciones, más humanización en las mismas. Y las ciencias sociales serán clave para la elaboración de esas nuevas formas de intervención social. Y por último, las ciencias sociales serán un instrumento decisivo que permitirá una evaluación respecto a la eficacia y eficiencia de las medidas implementadas. Como hemos podido comprobar en esta clase, el siglo XX ha quedado atrás, ha tenido unos rasgos distintivos. El siglo XXI nos aparece como el siglo de la incertidumbre. Posiblemente siempre que se cambia de milenio, la incertidumbre aparece como nuestro telón de fondo. Son nuevos escenarios, nuevos desafíos, nuevos escenarios y nuevos desafíos en los que las ciencias sociales podrán jugar un papel decisivo para iluminar aquellas tendencias que nos permitan vivir una vida buena en nuestros espacios cotidianos y en nuestros espacios formales.